Vamos a ir entrando a la mesa. Se estará incorporando también. Nos mandó un mensaje, ya estaba por llegar también Violeta Núñez y también ya se está conectando Héctor Javier Sánchez y vendrá también Jesús Cervantes, que ha estado indispuesta, ha estado enferma Jesús, así que esperemos que se pueda conectar con nosotras, con nosotros. Y ahí viene Héctor Javier, uno de los responsables del titular que tenemos hoy en el cartel para este programa, pues de estas, de Xóchitl Gálvez, porque vaya que el güeyómetro, decía Héctor Javier, el güeyómetro de Xóchitl Gálvez, pues bueno, ese es uno de los titulares que tenemos en el cartel para el noticiario del día de hoy. No, Héctor, no ha activado su cámara, ¿va? Si puedes activar tu cámara, Héctor. Sí. Bueno, ahí está, ahí viene ya Héctor Javier Sánchez, el flamante y el brillante doctor del Ecosur. Así que muy buenos días, Héctor. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estaba yo practicando el goiómetro con mi cámara. No podía yo abrirla y dije, uy, ya voy Dice, ganando lugares. ya te pegaron ahí. Ya Pues, voy mi ganando querido lugares. Héctor Javier, bueno, más allá, ahorita se estará conectando Violeta, se estará conectando Jesús. Pero si te parece, mi querido Héctor, pues vamos entrando en materia. Vaya que se hizo tendencia, pues estas pues, penosas declaraciones de Xóchitl Gálvez, que no da una, es verdaderamente tremenda esta mujer. Y yo ayer comentaba, Héctor, que, bueno, hay gente que le da coraje y todo. A mí me sigue provocando una lástima tremenda esta mujer, y yo creo que esa es la peor, este, que te provoque a alguien lástima, que Sí. te provoque coraje, pues es lo que me provoca. Y ayer, hablando de las personas de 60 años, pues que si no han comprado casa a los 60 años, pues son unos güeyes, con todo respeto, dice Xóchitl Gálvez. Vamos a escucharla de viva voz y regresamos contigo, Héctor. Sí, claro. Por cierto, me reclamó que yo vivo en una casa propia y que ella vive en un departamento rentado. Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto. Tenemos también el video, Héctor Javier, donde intenta rectificar, donde se le acerca un asistente y le dicen palabras más, palabras menos, la regaste, iniciaría con C, no, la cagaste, no, pero tremendamente una pifia brutal. Y tenemos aquí también el intento de rectificación, pues ya se estaba haciendo tendencia en cuanto dijo la frase. Explotaron las redes sociales, le avisaron, y vamos a ver cómo se le acerca esta señorita y le dice, haz algo porque la acabas de regar, pero tremendamente. Y la expresión va a ver usted una expresión de Xóchitl Gálvez, que va a ver esta imagen. Observe cuando ella toma el papel, lee y hace este movimiento. Tremendo, tremendo. Vamos a ver a Xóchitl Gálvez otra vez. Señora Silvia, ¿puede levantar la mano, por favor? ¿De aquel lado tiene el micrófono, por favor? Bueno, voy a aprovechar para hacer una aclaración, porque hice una declaración de que hay que ser muy güey para que a los 60 años, me refería a la señora Sheinbaum, que en el debate me dijo que yo tenía una casa y ella vivía en un departamento rentado. Ella tiene cuentas en paraísos fiscales, ella ha tenido sueldos como jefa de gobierno, ella ha sido funcionaria pública en la Ciudad de México
y pues la verdad de las cosas es que ella es la que me reclamó que yo viviera en una casa y ella viviera en un departamento rentado. Si ella a los 60 años no ha sabido administrar sus recursos que ha ganado como funcionaria pública, es su problema. Pero la referencia fue clara y contundente a la señora Sheinbaum. No saquen de contexto la declaración. Pues le quiere corregir Héctor y todavía le la riega todavía más. En fin, ¿qué decía al respecto, Héctor? Pues es que mira, todo lo quiere corregir, ¿no? A mí también la verdad es que pasas del enojo a la risa y luego así, híjole, pues cómo la cantidad de presiones que debe tener esta señora. Y luego nada más habrá que ver aquella foto, en eso no separarla del contexto cuando va pues al INE a reclamar que salgan las mañaneras, ¿no? Entonces, donde uno dice, a ver, pues no que entonces va muy bien, no que ya van muy cercanos, no que ya ganó el debate, o sea, todos los argumentos que parece ser que nos está queriendo poner el PRIAN de que pues si hay una ganadora fue precisamente Xóchitl Gálvez, pues ahí está la incongruencia de las incongruencias, ¿no? Y luego lo peor que se me hace es como de alguna forma pues nos quieran ver la cara, ¿no? Yo traería, por ejemplo, la cuestión de la bandera, ¿no? Ya ves que se equivocó y mostró la bandera al revés. Y primero, pues nos echaron el rollo de que, pues sí, que la bandera la puso así, al revés, porque era básicamente para mostrar que ella le iba a poner derechita y que nos iba a ir muy bien y que le iba a enderezar al país, en fin, ¿no? Acaba de decir ella que, pues, el reloj, incluso usando anglicismos, usando palabras que no son, digamos, de nuestro vocabulario, diciendo pues que el reloj se le atoró y entonces que por eso pues se equivocó, ¿no? Es decir, las mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras, ¿no? Y ahora pues, si yo voy, digamos, más hacia atrás de donde ahorita acaban de demostrar en esto, y por supuesto que no se lo dicen necesariamente a Claudia Sheinbaum, y aquí hay dos mentiras, ¿no? La primera es que cuando Claudia Sheinbaum le dice esta parte de que ella vive en una casa, es porque ya previamente Xochitl Gálvez la había acusado de que sus familiares estaban ahí, pues involucrados en los Panama Papers. Entonces, cuando Claudia le dice, bueno, pues eso es, lo veremos después, no me acuerdo cómo le contesta, pero termina diciéndole, yo vivo en un departamento y usted pues vive en una casa que además está construida de manera irregular en un periodo que pues no tenía la extensión, no tenía el permiso de la extensión ni la cantidad de metros cuadrados que se supone que debían de construir y que después, curiosamente, por azares del destino, le hacen una rebaja como de 5 millones de pesos, ¿no? Una casa que valía 15 millones de pesos, creo que se la dejan casi en 10 millones, 9 y pico millones de pesos, pero en fin, con el conflicto de intereses de que además las empresas de su hija, que a veces ella sí es accionista, a veces no, a veces ella tiene el 80% de las acciones, su hija tiene otro 20% y su esposo 30%, o no sé cómo va el rollo, que si tú haces la suma de los accionistas, tienen entre los tres el 130% de esas acciones. Y ahora con esta, me parece que mi mayúscula regada, lo de los 60 años, creo que es indefendible, ¿no? Indefendible desde cualquier punto de vista que se vea. Uno, sabemos que la estructura económica y social de México, pues está hecho o ha sido hecha en muchísimos años, yo diría, pues no sé, cientos de años probablemente, pues para que solo una parte de la población se beneficie. Mucho racismo, mucho clasismo, donde una élite, sobre todo, digamos, en la época reciente con Carlos Salinas de Gortari, que pasábamos de un 1,000 millonario, ahí ya teníamos 24 cuando él termina su sexenio, y sin embargo, pues alrededor del 60 o 70% de la población en condiciones de pobreza. No todo el mundo gana como quisiera ganar, peor aún, si ahora mencionaba yo Salinas, pudiéramos irnos todavía un poco más atrás, por ejemplo, en la época de Luis Echeverría Álvarez y del mismo López Portillo, y sobre todo con Miguel de la Madrid, donde empieza una etapa de contención salarial muy fuerte, muy abusiva, en donde a la población mexicana la dejan pues por abajo en todos los años invariablemente de los aumentos de que se tienen en la inflación. De tal forma que pues recientemente teníamos un rezago, algunos lo calculan en 70%, otros lo calculan en 80%, que se puede decir, digamos, gente que anteriormente en la década de los 70 podía comprar a lo mejor, no sé, 100 kilos de tortilla, por decir algo, ¿eh? Ahora, pues recientemente, antes de que empezaran efectivamente el aumento de los salarios mínimos con este gobierno, pues apenas se podía comprar en vez de 100 kilos, 25. Es decir,
un desplome que tenemos en el poder adquisitivo mayúsculo, y no solo del salario mínimo, sino prácticamente pues en todas las categorías laborales, y aquí podríamos ir desde personal calificado, desde el no calificado, y una élite gubernamental y privada con unas diferencias de salarios abismales, ¿no? Que no los ves en otros países y que en México sí estaban muy marcados. Y en estas condiciones, además con la precariedad que se tiene y sabiendo que alrededor del 60% de la población mexicana tiene empleos sin seguridad social, sin prestaciones, que están por honorarios. También otra figura que pusieron, que es el de honorarios asimilados, y en otras categorías de que, pues, ahora sí que no hay contratación, sino que te van pagando prácticamente por producto. Atreverse a decir que una persona de 60 y más años de edad es medio güey o muy güey por no haber hecho un patrimonio, me parece que una ofensa. Yo sí, Ernesto, ahí sí sería un poco más radical, imperdonable. A mí me golpea mucho porque, mira, yo cuando regresé de España de hacer mis estudios de doctorado, pues veía, perdón que lo diga, casi normalizado el hecho de que personas de la tercera edad estuvieran en los supermercados ahí, pues ahora sí que acomodando las cosas, ¿no? Como antes los niños les decían cerillitos, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes. Bueno, pues vino gente de fuera del país y fuimos a alguna tienda comercial y vio a estas personas ahí guardando bolsas. Me preguntó, ¿tienen salario ellos? Y yo, pues no tienen aquí, nada más es de las propinas que ganan. Y estaba pues súper indignada, ¿no? Diciéndome, oye, pues ¿cómo es posible que suceda esto? Estas personas deberían estar pues ya más o menos pues descansando, ¿no? Por no sé si disfrutando, pero por lo menos en un estado de tranquilidad que les permitiera llevar pues, los últimos años de su vida. Y si tú lo ves en centros comerciales, ves señoras y señores de la tercera edad que apenas pueden pararse, que apenas están ahí, no por su gusto, y que en vez de estar pues tranquilos, a lo mejor los que tuvieran posibilidades de estar viajando, pero no, están ahí llenando bolsas de supermercados y pues a expensas prácticamente de lo que les quieran dar. Y además con el agravante de que son a veces tantos que tienen que estar trabajando por turnos. Y decirle a este segmento de personas que cada vez van a ser mayores, por cierto, aquí en México, que son güeyones por no haber, digamos, sumado un patrimonio determinado, me parece imperdonable de esta persona que, pues ahora sí, creo que, pues si tenía una pizca que uno debería merecerle respeto, creo que lo ha perdido totalmente. No sé tú cómo la veas, Ernesto. Sí, sí, no, es imperdonable lo que el comentario que hizo, intenta rectificar, pero pues es bastante tarde y además, no sé si ya está por ahí Violeta, creo que está por entrar, este, pero sí, Héctor, me parece tremendo, además, la visión de esta señora de decir, bueno, pues si ya fue jefa de gobierno, ¿no? Pues entonces, pues ya tendría que tener, este, así es, ese es el tuit con el que intenta rectificar, tener 60 años y no tener un patrimonio, claro que está mal. Conmigo todos tendrán derecho a vivienda. Qué cosa, Claudia, si puedes activar, ya está por ahí Violeta, nada más falta que active la cámara. Claudia, para hacerse la humilde, jura no tener casa y rentar depa con todos los puestos donde ganó bastante dinero. Híjole, si no tiene departamento propio es porque es muy güey para administrar, o será que esconde lana como su familia. Pues es increíble, Héctor, que además después de todo quiera escribir esto, según ella, para rectificar, y sale pues muchísimo peor. O sea que si fuiste funcionario, ya tendrías que tener tu Sí, casa. pues es la nueva versión de Carlos Jan González, ¿no? ¿No? Como decía Jan González, ¿no? Pues hay que ganar dinero, sí o sí, hay que robar, hay que hacerse millonarios y no hay que ser pobres, porque aquí en vez de ser un pobre político, es un político pobre, aquí parece ser que ser un funcionario pobre, es un pobre funcionario, ¿no? Y parece ser que esa es la filosofía de la señora Gálvez, que además olvida que cuando uno tiene familia, cuando uno tiene hijos, no es que los hijos y las hijas tengan empleos así que uno pueda presumir, ¿no? A lo mejor contados sí que los pueden presumir, pero en la gran mayoría
pues, ¿qué le estamos ofreciendo como país? Y esto lo digo desde hace muchos años atrás, que no lo hemos podido resolver, pues empleos precarios sin seguridad social. Bueno, ahí está el outsourcing, ahí están, ahora qué bueno que se está dando la lucha de las pensiones, porque ni en ese terreno, digamos, podemos presumir de que las cosas están como uno quisiera. Y decir este tipo de cosas y todavía meterle más, y ahora sí que candela a este asunto, me parece más que lamentable por ella misma y también pues por el grupo de personas que le están mal asesorando y que cada vez pues la van hundiendo más y más. Así es, Héctor, ya está Violeta, ya regresó de la universidad. Violeta, muy buenos días. Muy buenos días, Ernesto, y muy buenos días a la querida audiencia. Muy buenos días, Héctor. Jesús Hola, todavía no se Violeta. incorpora. Hola, Sí, hola. oye, yo estaba pensando que a lo mejor estabas haciendo tu recuento de propiedades de tu patrimonio para Sí, ver en qué hombre, escala sí. ibas del, soy- Que del ya vi que le pusieron huellómetro. el huellómetro. Sí, sí, sí. Sí, fui a ver cuántas propiedades ya tenía, como soy una acumuladora de propiedades. Sí, Para Héctor, eso pues vive muy uno, ¿no? buenos Para días. acumular propiedades, ¿no? Digo, no hay que hacerle caso a los valores internos, a las cuestiones de la solidaridad, de la colectividad, no es individualismo, haya sido como haya sido, como dice el clásico Calderón, y acumular riqueza para que la señora Gálvez pues no nos ponga ahí en su lista de huellas, ¿no? Sí, 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 no, pues impresionante. Ayer esa declaración se suma a una rayita más a esta situación, a este tigre que se está desinflando ya desde hace mucho tiempo y que ahorita pues va en caída, y esto pues es un elemento más para esa caída, y pues estaremos muy atentos y atentas a lo que ocurra este 28 de abril, ¿no? Me parece que va a ser también clave este segundo debate, y pues creo que ya no se va a poder recuperar, pero estaremos viendo este debate y qué otros elementos, porque este tema salió supuestamente, ella dice, del debate, ¿no? Entonces es el debate el que propicia toda esta declaración de Xóchitl Gálvez el día de ayer, así es que estaremos atentas y atentos. Y fíjate, Violeta, y es la cuestión, Ernesto, parecería ser que Xochitl Gálvez ya está como en una situación muy enfermiza con Claudia Sheinbaum, ¿no? No sé si ustedes leyeron una declaración cuando pues manifestó que le había afectado el tiempo del debate, en el formato básicamente, que se había quedado con dos ataques, ¿no? Dice, me faltaron dos ataques. O sea, no fue, me faltó, no sé, poner o decir lo que yo quería sobre educación o sobre relaciones internacionales, lo que sé es que no, le faltó tiempo para ataques. Y es curioso que una coalición opositora que a cada rato está diciendo que pues, López Obrador está llamando al odio y que somos una sociedad muy dividida, muy polarizada, pues, ¿quién polariza más aquí en este país, no? Si prácticamente su estrategia pues no diría electoral, sino su estrategia de guerra es justamente en eso, ¿no? Atacar, atacar y seguir atacando. Pues sí, y además, y fíjense ahí, Héctor, Violeta, pues esto que también tenemos preparado, porque uno ve los contrastes, y esta es, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, pues en su gira ahí en Mexicali, con los Cachanillas, precisamente donde está Jesús, y tenemos el video de Claudia Sheinbaum, y estos son pues los altísimos contrastes, vamos a ver. Pero ya vamos a pasar a otro tema de No, fuera no, de la no, vivienda. No, Ah, sobre esto mismo también, ¿no? Nada más es el poner el contraste, por favor, ahí, Leonardo. Pues creo aquí, Héctor, Violeta, que es el alto contraste ya no solo es en una capacidad de organización que está teniendo el equipo de Claudia Sheinbaum, donde se ve, hay un orden, una estructura, que eso es muy claro, sino además la capacidad intelectual que tiene Claudia Sheinbaum en contraste con, pues, de lo que se pone a hablar Xóchitl Gálvez, y que se mete a este tipo de temas. Dices,
¿Para qué te metes a eso? Sigue, presenta tus propuestas. ¿Cuál es tu propuesta en cualesquiera de los temas que se quiera? Pues no, y uno puede ver aquí los altos contrastes entre una candidata y otra, y yo creo que ya no solo es un asunto del equipo que te rodea, sino también de la propia capacidad de empatía, de conocimiento que tiene una candidata y otra. ¿Qué decía al respecto? No sé, ¿le preguntas a Violeta o a mí? No, no, tú ahora sí que No, no, pues absolutamente distinto, ¿no? Me parece ser que ahora no solo, digamos, es la cuestión entre Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, ya hay varios editorialistas de los medios que ya sabemos que ahora pues le están rascando, digamos, a ver las diferencias que hay entre López Obrador y Claudia Sheinbaum, ¿no? Sobre todo articulistas del Universal y que están, por ejemplo, me refiero pues al famoso Loret de Mola, que ayer sacó un artículo diciendo que era a rayuelazos, ¿no? Donde están queriendo pues ver las diferencias que hay entre López Obrador y Claudia Sheinbaum. El que le ha seguido en esta línea también es Mario Maldonado, en donde pues se quejan de que, bueno, más bien dicho, quieren hacer ver o quieren subrayar las diferencias que aparentemente existen entre López Obrador y Claudia Sheinbaum bajo, digamos, lo que mencionó López Obrador de que en el debate principalmente se habían mencionado pues las fallas de su gobierno y que no se había hablado, digamos, de los logros que se habían tenido, ¿no? Casi, casi como diciendo, pues hasta aquí no ha habido ningún logro, todo está muy malo, etcétera. Y efectivamente la rayuela saca la jornada saca dos rayuelas, una de ellas donde dice, pues yo también tengo padre, por ahí lo menciona, y por ahí hace otra alusión a los logros. Hoy justamente López Obrador habla sobre este tema diciendo pues que para nada, que él quiere mucho a la candidata, por supuesto sabemos que no la nombra ni mucho menos, pero pues de alguna forma desmiente estas partes, ¿no? Y a mí me parece que aún cuando así lo hubiera, pues qué bueno que empiecen a haber este tipo de desmarques. Me parece ser que de alguna forma, pues no significativos, pero sí, digamos, ya con la marca de Claudia Sheinbaum y no necesariamente con la del presidente López Obrador. En el caso de Claudia Sheinbaum, ya ves, bueno, ya ven la frase que le suelta Xochitl Gálvez, ¿no? La dama de hielo, ¿no? Que le pone, ¿no? La que no tiene sentimientos y ese tipo de cosas, aludiendo a los aspectos personales, que me parece ser también muy lamentable, como si en algún momento, pues uno también quisiera hacer, pues, daño sobre la constitución física de Xochitl Gálvez, que pues eso también sería absolutamente reprobable. A mí me llegaron unos memes, no sé si ustedes recuerdan a Xochitl Gálvez cuando estuvo en Oaxaca, vestida ahí de tehuana, si mal no recuerdo, donde pues se burlaban de su apariencia física y pues eso me parece que tampoco sería pues nada aceptable ni mucho menos, ¿no? Entonces, el hecho de que, por eso yo decía hace rato, de que Xochitl Gálvez se esté fijando prácticamente en todo lo de Claudia Sheinbaum, desde su apariencia física hasta lo que dice o no dice, las cuestiones que tienen que ver con su familia. Hoy otro de los editorialistas del Universal, se llama Raúl Cortés, hace, digamos, un análisis, parece ser que le estuvo indagando ayer a los Panama Papers, y pues prácticamente la deslinda de esta situación, diciendo que pues esas eran cuestiones que vienen desde mucho tiempo atrás y que ya desde hace varios años pues no hay movimiento, que Claudia no tiene nada que ver. Me parece ser, insisto, que Gálvez, además de que no tiene arrastre popular, además de que ya no cae en gracia, además de que ya la espontaneidad que se le había visto en los primeros días cuando la nombraron, pues ahora sí que candidata a la presidencia, ya la perdió. Y a mí me parece que debe estar debatiéndose entre lo mejor, pues ver qué tipo de terapia toma, porque debe estar muy incómoda, no solo en el debate, sino en el actuar diario, porque cada vez va para abajo, para abajo, para abajo, a pesar o aun cuando pues hay ciertas personas, no sé si ustedes leyeron la columna de Guadalupe Loaesa, donde pues, pone a Xochitl Gálvez, bueno, yo quería irme allá a la Basílica de Guadalupe y poner una foto de Claudia, perdón, de Xochitl Gálvez, ¿no? Porque mejor candidata no podía haber en este momento, ¿no? En cambio, ya, y con esto termino, pues habría que ver el tipo digamos, de convocatorias que está haciendo, por un lado, Claudia Sheinbaum, prácticamente en escuelas públicas, por ejemplo, en espacios amplios, y los de Xochitl Gálvez en espacios pues, privados, y por supuesto en escuelas que también pues, no son públicas, sino privadas.
Muchas gracias, Héctor. Héctor, ya no supe si ustedes al principio dieron, porque tú siempre das datos bien interesantes en general de todo, Héctor, y te vamos siguiendo y te agradecemos muchísimo, en verdad, cómo nos vas alimentando, pero no sé si dieron datos de vivienda, de No, la parte. No, bueno, yo tengo aquí una no, estadística. Hay diferencias, ¿no? Estaba yo checando las estadísticas y hay algunas diferencias incluso entre las publicaciones del propio INEGI, pero hay una que me llama mucho la atención, este reporte anual de vivienda y del Instituto Nacional de las Mujeres, que hacen ellas un análisis de cómo está la vivienda en México y dicen que de los 39 millones de vivienda de tipo particular que hay a nivel nacional, solamente es un dato y que de repente ahí no hay concordancia, pero solamente el 37.7% son propias. Y puede variar ahí un poco el dato, porque una cosa es tener la vivienda y decir ya es mía, pero debérsela de por vida al banco, y otra cosa es ya tener la escritura. Y por eso hay ahí algunas situaciones de diferencia. Pero en esta nación, desde hace más de 30 años, el sistema bancario se ha encargado de que las y los mexicanos pues debamos de por vida y con altas tasas de interés y pagando 2 o 3 o 4 veces la vivienda, el valor de la vivienda, y quedar atados para siempre. Pero ese dato se considera, depende de cómo se haga la encuesta, como vivienda propia, cuando realmente, ¿no? Incluso hay quienes mueren y siguen debiendo al banco, digo, ya después se hace esa pues deuda, después de pagarla durante muchos años, pues ya el banco la absorbe al final, ¿no? Al final, pero pues así estamos una inmensa mayoría de mexicanos y de mexicanos atados de por vida al banco, aunque sea la vivienda propia, entre comillas. Y lo otro es los créditos blandos que también tenemos las y los mexicanos, pues que son estos créditos de Fobiste y de Infonavit. Y bueno, aún con ellos, ¿no? Con créditos blandos, pues que no son estas tasas de interés tan agresivas, los que tienen la banca privada para adquirir una vivienda, pues bueno, las personas que adquieren un crédito de Fobiste, pues también pagan 2 veces la vivienda, y la deuda va incrementándose año con año, ¿no? Entonces uno va pagando, y va viendo que uno pague y pague, y la deuda crece y crece a pesar de ser un crédito blando, que también ese es otro elemento que hay que decir. Y por supuesto que me salté decir que pues no todo, la inmensa mayoría de este país no son sujetos de crédito bancario, ni tampoco, ¿no? Por ejemplo, pensando en el caso de los trabajadores informales, que son el 60%, y lo hemos repetido aquí varias veces contigo, Héctor, pues ellos no pueden tener un acceso a un crédito bancario, pero quienes lo tienen, insisto, quedan atados y enganchados. Es la nueva forma de enganche, ¿no? Del siglo XXI, en el sentido de si quieres una vivienda, pues tendrás que pagarla y desangrarte de por vida prácticamente, ¿no? Eso quería decir, Héctor. ¿Cuál sería tu reflexión sí, al respecto a partir del huellómetro que tú propusiste, que güey, nos parece mira, muy bien? qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque aquí también habría que ponerle la perspectiva de género. Entonces, efectivamente, los salarios son muy altos y tú estás hablando, me imagino, suponiendo que vas pagando tu casa puntualmente, ¿no? Vas pagando, digamos, la hipoteca puntualmente. Pero hay de ti si te trazas en las mensualidades, porque entonces los intereses ahí sí te comen, porque además es intereses sobre intereses, los moratorios, las cargas que te ponen ahí porque te ponen investigación bancaria, no sé qué onda. Yo hace Sí. poco en una tarjeta de crédito eh, se me olvidaron pagar 120 pesos, que era mi saldo, pues pagué 368 de no sé qué investigación bancaria, no me acuerdo qué rubro le ponen a los intereses, sí, pagué casi 500 pesos de más por Wow. 120 pesos que se me olvidó pagar, ¿no? Nada más imagínate ahora, súbelo, digamos, a las cantidades en donde uno puede adquirir una vivienda, una casa, pues está peor el asunto. Bueno, eso ahora que tú comentabas esto, habría que ver también, Violeta, las proporciones de las jefaturas de hogar. ¿Cuántas son mujeres y cuántas son de hombres? Aquí lo tengo, el dato. Mira, qué Dice, bueno, la ojalá. población masculina es dueña del 56% de las propiedades, en contraste, las mujeres solamente el 28%. Perdón, ahí cierro el paréntesis. No sé si te referías a esto, Héctor. Sí me refería a eso porque finalmente, por ejemplo, cuando una mujer se queda como jefa de hogar, le tiene que entrar a todo, ¿eh?
Es decir, tiene que, pues, la casa, los hijos, la educación, es decir, la carga que tiene toda ella. Si ya de por sí se acusa que la mujer, pues, tiene la triple carga de género, es decir, la social, la de los labores, la de los cuidados, etcétera, súmale esto también que se haga, pues, cargo de todos los gastos de la vivienda. Y en ese sentido, pues, ¿cómo se le puede pedir, cómo tiene la osadía de pedir que las mujeres 60 años y más, porque lo dijo en general, tengan que necesariamente hacer un patrimonio? ¿A costa de qué? Eso es lo que esta mujer me parece ser que no dimensiona. Digamos que pues no somos unas máquinas, no somos unos robots de hacer dinero, dinero y dinero a costa de lo que sea, a costa de la salud, a costa de la integridad, a costa de la dignidad, a costa de muchísimas cosas. Me parece ser que el modelo de vida que tiene esta señora es muy lamentable y que bueno, pues qué bueno que en algún momento lo está diciendo, porque eso, pues yo creo que las personas que todavía estaban indecisas de ver por qué tipo de proyectos se iban, con todo y los errores del proyecto, que sí, en eso hay que también recalcarlo, pues me parece ser que la distancia entre uno y otro es abismal. Ya, así es, Héctor. Y esto que señalas, Violeta, pues también, por ejemplo, en estos datos que también sacaba este economista Máximo Jaramillo Molina, el precio de la vivienda aumentó 235% en los últimos 17 años. Y pues bueno, eso hay que sumarle también otra de las terribles pifias pues de Xóchitl Gálvez, y añadiría que pareciera que este tipo de hierros pues están haciendo metástasis pues en la oposición, y escuchamos también, les vamos a poner un fragmentito, dura unos cuantos segundos, el video de Emilio Álvarez y Casa, que es el vocero de Xóchitl Gálvez, que es el que va a los programas a debatir para defender a Xóchitl Gálvez. Pues esto es lo que dijo en el Senado de la República, refiriéndose a los de Morena. Vamos a escuchar. Yo le reconozco toda la autoridad moral para hablar de vómitos, basuras, puercos y demás, porque sé de dónde viene de Morena. Le reconozco toda la autoridad moral, diputado. Usted es un experto en la materia, no quisiera decir más. No. Pues basura, marranos, puercos, porque viene de Morena, pues así dirigiéndose, pues el vocero de Xóchitl Gálvez, pues qué decía al respecto también, eh, pues terrible por cualquiera de los lados por donde se le pueda ver. Héctor. Bueno, ¿qué podías esperar de Emilio Álvarez y Casa, no? En algún momento, bueno, cuando iniciaba, pues ahora sí que sus andares como activista, pues nada que reprocharle, pero después se fue distorsionando, y ustedes se acuerdan ahí bailando al lado del periférico y también levantando el brazo ahí a Rubiel Ávila y este tipo de personajes que están ahí. Me parece ser que en el caso de Álvarez y Casa, pues donde está, digamos, la posible difusión, donde están las ganancias propias, él ahí va a estar. A mí no me extrañaría que en algún momento, una vez que termine esta campaña y salga otro candidato, y él pueda irse ahí, incrustar ahí, llámese como se llame, llámese el partido que sea, ahí va a estar Emilio Álvarez y Casa, que me parece ser un personaje indefendible, que pues ahora sí que a mí me da mucha tristeza, sobre todo en un inicio, insisto, cuando pues más o menos ahí la llevaba, a lo mejor es de los que, como dice el presidente López Obrador, era de los que simulaban ser de una posición ideológica, pero que después, bueno, pues habría que verle no esta parte, sino también lo que ha dicho en el Senado, las defensas que tuvo. El otro día oí una disertación que él tuvo con Gerardo Fernández de Oroña, y el tipo de verdad es que, pues no, me parece ser que a medida que el tipo se hace más famoso y que gana más espacios en los medios de comunicación, parece ser que esos espacios de propaganda, todo eso, pues como que le van apretando ahí, pues algunas partes pues no quisiera ofender, ¿no? Pero parece ser que se encoge algún sistema por ahí que sus siglas son SNS del sistema nervioso central. Gracias, Héctor. Hace rato cuando inició el video de Álvarez y Casa me estaba riendo porque pensé que era el video de esto otro que declara de que Xóchitl Gálvez es la Benito Juárez del siglo XXI.
No sé si ustedes también lo escucharon. Pues, ¿cuál sería tu reflexión sobre esto? Y bueno, por supuesto, él dice, ella va a ganar y pues ella será la versión del siglo XXI de Benito Juárez. ¿Qué decir, Héctor, sobre esto? Bueno, ahí no sé si se refería a las personas que viven en la delegación Benito Juárez. Yo si fuera representante de estas personas, pues le pediría una disculpa pública, lo demandaría por difamación, ¿no? Porque cómo poner esta persona diciendo ahí la Benito Juárez del siglo XXI, lamentable, de verdad, lamentable. Bueno, parecería ser que, qué bueno que lo dice Ernesto, como que el síndrome ahí Galvez ya les está pegando a todos, ¿no? Ahí parece ser que el bollómetro ellos lo inauguraron y ahora pues nos lo quieren pasar, ¿no? Es decir, a ver qué tal funciona ahí entre la población general. No, es que es de verdad impresionante. No, yo no recuerdo pues una candidata o candidato de ese nivel, y mire que hemos tenido terribles candidatos y candidatas, bueno, candidatas no, candidatos sí a la presidencia de la República, y pues lamentablemente, pues esta señora pues está haciendo un papel verdaderamente dramático, y lo hemos señalado en otros momentos, que uno a veces dice, no hay alguien ahí, o sea, por favor, es tanto la manera de depreciarse como persona, como, en fin, que a mí me parece verdaderamente dramático. Creo que la gran virtud que podría tener esto es que no alcance ni siquiera ese 7% que le garantizaría al Partido Acción Nacional y al Partido Revolucionario Institucional estas plurinominales. Ujú. Recordemos que si Xochitl Gálvez no alcanza más de 7 millones de votos o de 8 millones de votos, pues pierden. Ellos podrían perder también pues muchas plurinominales para la siguiente elección. Así que pues son de las cosas que habría que estar viendo. También Sí. creo que este otro escenario no lo hemos estado analizando y habría que contemplarlo debido particularmente a esta dramática caída pues, que tiene esta candidata, Héctor. Sí, fíjate en eso, cómo se va a dar la situación, la dinámica interna que tienen entre ellos, ¿no? Xochitl Gálvez, que debe tener cualidades, seguramente sí las tiene, bueno, pues ha sido una empresaria exitosa, insisto, como dice el clásico, haya sido como haya sido, parece ser que con muchas trampas por ahí, llevando pues sus negocios independientemente de los conflictos de interés que haya tenido como funcionaria y como empresaria, ¿no? Pero esas virtudes que ella pudiera tener se pierden en el momento, pues, que ella está, pues, ahora sí que en contacto muy estrecho, pues, con personajes como Alito Moreno, como Marco Cortés, ¿sí? Ya nomás con estos dos nombres, es decir, si tienes algo de dignidad, me parece que tú podrías decir, bueno, qué bien, que les vaya, que tengan mucha suerte, mucho éxito, pero pues yo voy por este camino y ustedes van por el otro, ¿no? Entonces, ahí podríamos sumar estos dos, ¿no? Y dentro del, digamos, del sector privado, pues estar también ahí rodeada de Claudio X González. Bueno, pues a ver, podríamos hacer un recuento ahorita desde 2024, el 12 de abril, ¿por qué se ha distinguido Claudio X González en tratar de llevar bienestar a la población mexicana? ¿Cuándo se le ha reconocido una obra, digamos, inclusive como empresa socialmente responsable, ¿no? Es muy limitado lo que él ha hecho, ¿no? Y ahora sí de repente, pues resulta que es el gran benefactor, es el gran héroe, es el que se preocupa mucho por la población, porque el país esté yéndose mal, ¿no? Y en el caso de Alito Moreno y el de Marco Cortés también, ¿qué pudiéramos hablar de ellos dos, digamos, como personas que se han preocupado por la educación, por la salud, por el bienestar de la población? Pues ninguna. Han sido personas que han ido por la suya, primero ellos, después ellos y hasta el último ellos, sus familiares y sus allegados. Cuando él, recuerdo, cuando él estuvo como candidato a la gobernatura de Campeche, estaba yo haciendo trabajo de campo por allá y la gente me decía que el propio Alito se vanagloriaba de decir que hasta el mar se iba a robar, que iba a hacer dinero por todos lados. Y bueno, pues ya por ahí Laida Sansores le ha sacado varias cosas. Y así que también le recordemos algo a Alito Moreno que haya hecho por la población, pues ninguna, ¿no? Y en el caso de Marco Cortés, pues tampoco. Ahí está el tipo, pues muy gris, muy, pues maleable también. Habría que ver
y lo único que ha hecho bien es llevar el PAN hasta el fondo, cuando parecía que el PAN ya no podía ir más abajo. Marco Cortés ha hecho lo imposible y llevarlo todavía más hacia abajo. Entonces, cuando tú te rodeas de estas personas que además yo tengo la sensación de que deben estar hiper arrepentidas de haber nombrado a Xóchitl Gálvez como su candidata a la presidencia. Ya no pueden hacer ahorita otra cosa, aun cuando todavía en abril haya rumores de que lo van a cambiar, digamos, quitarla de aquí y poner a otra persona. Pues me parece que ya es muy tarde y además ahora, pues, ¿a quién, no? Si finalmente la mejor candidata que tenían, que era Beatriz Paredes, pues le dieron un golpazo muy fuerte, ¿no? Y la mujer, pues ahí está ya, fuera, digamos, de estos círculos, y Gálvez, pues no ha tenido, digamos, ni la suficiente dignidad, ni la suficiente, me parece ser que serenidad, como para pensar qué tiene que hacer de ahora aquí en adelante, y que la chava tendría que, pues, reflexionar en las declaraciones que da. Es muy dada a declarar a bote pronto. Además le dices, oye, aquí faltan focos para iluminar mi casa. Ah, yo cuando sea presidenta te los voy a poner, ¿no? Cualquier cosa que se le diga, ella inmediatamente lo va a resolver. Insisto, aquí es una versión nueva pues ya habíamos hablado de Carlos Jean González, pero también podría ser una nueva versión de su mentor que fue en su momento Vicente Fox, cuando se acuerdan ustedes cuando dijo voy a resolver el conflicto zapatista en 15 minutos, solamente le falta decir a Xochitl Gálvez, cualquier problema que me planteen siendo presidenta lo voy a resolver en 15 minutos. Muchas gracias, Héctor. Hay un tema, Héctor, que también, bueno, está propuesto, pero que hemos estado discutiendo toda esta semana, que es el tema de Ecuador. Y en el debate vimos que la única que abordó ese tema, pues fue Claudia Sheinbaum y lo ha seguido haciendo. Yo no me he percatado, pero además creo que no ha sido así. Ni Maynes ni Xóchitl Gálvez en particular han hecho ninguna declaración al respecto, ¿no? No sé por qué, no sé, o no sé si a mí se me escapó, pero no sé, Héctor, ¿cuál sería tu interpretación de uno, por qué ellos no lo abordan en el momento cúspide en el debate? Y por qué después que esto ha crecido y que, bueno, ya incluso vimos que varias naciones, pues prácticamente toda América Latina, ¿no? A excepción de El Salvador, pues, y Ecuador, pero todos los demás se han pronunciado a favor de México, y pues ellos que están contendiendo, y insisto en específico ahorita la segunda puntera, pues no ha dicho nada al respecto, Héctor. ¿Cuál sería tu valoración sobre Fíjate esto? que en el caso de la oposición, he tenido la oportunidad de ver varios postdebates. Por ejemplo, uno que me pareció muy interesante de Germán Martínez con el Pigmeno Ibarra, y otro donde estuvo Santiago Krill con otra persona, no recuerdo ahorita con quién, donde ellos sí inmediatamente dijeron, ¿no? Sí estamos con el presidente en este tema, lo respaldamos, etcétera, ¿no? A Gálvez no le he escuchado nada, no sé si lo haya dicho, y tampoco pues a los del Movimiento Ciudadano. Me parece que Xochitl Gálvez, yo insisto hace rato, está tan preocupada en atacar, en dar golpes, en ver qué le sale mal al gobierno de México para en ese momento, pues, darle por ahí. Bueno, ya ahorita, por ejemplo, allá en la Ciudad de México está la cuestión del agua, entiendo, ¿no? Ya por la delegación Benito Juárez, ¿no? Y bueno, pues ahorita están sobre este tema. Creo que este tema no les interesa mucho, no les interesa, me parece que aquí, insisto, siguen la doctrina en el caso de Galvez, siguen la doctrina de su mentor Vicente Fox, donde solo voltean para arriba. ¿A dónde fue Xochitl Gálvez, no? Pues fue a Estados Unidos, fue a España y fue al Vaticano. ¿Alguna declaración que haya hecho sobre el sur? Pues salvo la de Milei, que en algún momento pues hasta le aplaudió que haya sido, digamos, el ganador de la contienda allá en Argentina, no ha hecho comentario alguno. Es decir, prácticamente no les interesa. Y en el caso de Maynes, bueno, pues además de la sonrisa que ya todo el mundo vimos, que le queremos preguntar en algún momento si lo entrevistan con qué dentista va, para ver si nosotros vamos y nos pone ahí la dentadura muy blanca, pues así también está respondiendo de pronto diciendo, aquí estoy, ¿no? No es un proyecto de dos, sino es un proyecto de tres. Y en el caso de Ecuador, a mí, pues sí me duele, Ernesto, tú no me dejarás mentir, yo la única vez que he faltado así aquí a Rompeviento, estuve fuera 4 meses, si mal no recuerdo, a fines de 2014 o 2015 inicié, estuve 4 meses precisamente en Ecuador. Estuve como
como investigador invitado ahí. Y aún así hacía todos los esfuerzos para Sí. conectarse y transmitir desde Conectarnos. allá. Sí, sí. Sí, y bueno, y sigo teniendo muchos nexos con gente de Ecuador, ¿no? Entonces, pues por supuesto, la gran mayoría de la población de Ecuador está muy apenada por la situación que se está viendo en ese país con el gobierno. Sabemos que sí, efectivamente, hay cierto segmento que pues aplaude a Noboa y esto se da en el marco de una polarización que se tiene pues, con el legado que dio el presidente Rafael Correa en su momento. Recordemos que Rafael Correa pues, era uno de los presidentes de izquierda que en su momento pues hacía mucha coordinación con Hugo Chávez, con el mismo Lula da Silva. En fin, era, digamos, el bloque de izquierda que se tenía en aquel momento. Cuando sale Rafael Correa, queda un presidente que se llama Lazo, lo traiciona y bueno, pues empiezan a perseguir a todo lo que vuela Correa y hasta el momento sigue. En este escenario hay que ver, digamos, la persecución que se da no solo sobre el ex vicepresidente de Ecuador, sino pues varios miembros del gabinete de Correa, el mismo Correa, que inclusive no puede llegar no puede llegar allá a Ecuador, porque pues sería en algún momento dado pues detenido, ¿no? Es decir, él está asilado, si mal no recuerdo, por Bélgica. En este escenario es como pues empiezan a achacarle una serie de cuestiones que tienen que ver con corrupción. Por ejemplo, puedo citar la cuestión que tiene que ver con Odebrecht, que digamos era uno de los principales. Otro que le asignaron a Correa fue que en algún momento iba a hacer la transición, digamos, por ejemplo, de las estufas que uno utiliza en la cocina, y pasarlas de gas a eléctricas, donde le achacaron que pues, el hermano de Correa pues había hecho muchos negocios. Parece ser que no se lo comprobaron, no lo sé, si no sé decir que sí o que no. Lo que sí sé es que, por ejemplo, el gobierno de Bélgica, y ahí voy, ya lo amarro esto con México, pues después de algunos años de investigación, parece que lo dictamina que no fue culpable de lo que se le acusaba. Bueno, esto lo menciono porque de alguna forma México le da asilo, sí, pues ya todos lo sabemos, al vicepresidente que tuvo Correa en su momento en su gobierno. Entonces, entra a la embajada desde diciembre, que estaba ahí, pide asilo político, ¿sí? Él estuvo ya estuvo preso, estuvo varios años, consigue un amparo, y justamente en todo este proceso de que siguen persiguiendo todo lo que tenga que ver con Correa, y que además otra ministra se había ido a Argentina, primero se fue a la embajada y vía Argentina, pues se fue de Ecuador. Entonces, con ese pretexto, el gobierno de Noboa dice, pues vamos a entrar porque hay riesgo inminente de fuga. Y es así que se enteran de que México ya concede el asilo al vicepresidente y en ese momento pues es cuando entran. Yo creo que López Obrador ya sabía algo porque el mismo viernes que sucedió esto, él lo menciona en las mañaneras, ¿no? Todavía pues pone hasta en tono de sorna, ahora sí que a Ciro Gómez Leiva con su asistente que está ahí en el noticiero, cómo se burlan hasta el presidente, dicen, no, ¿cómo creen que va a entrar a la embajada? ¿Qué te pasa? Está loco, esto nunca se ha visto, etcétera, ¿no? Pues sí, sí que se dio, sí que se vio, etcétera, ¿no? Bueno, y ya está todo lo que sabemos. Me parece ser muy grave lo que hizo el gobierno de Ecuador, muy grave, que por cierto, el presidente ahora está en Miami, ¿eh? Se fue de vacaciones unos Ujú. Qué días, increíble, sí. son asuntos personales, porque dice, no, pues, a lo mejor conoce a Murillo Cara, me dijo, estoy en modo Murillo Cara, ya me cansé, y pues regreso en unos días, ¿no? Bueno, imagínense, esto es como si Ecuador hubiera invadido a nuestro país y hubiera sacado a una persona de aquí. Nos hemos quejado de que Estados Unidos lo ha hecho, ¿no? Y eso, pues, inclusive puede considerarse hasta una declaración de guerra. Es un acto que puede demandarse desde la vía de Estado a Estado, que es, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, pero también por persona, porque finalmente, pues, él es el responsable de haber ordenado esta situación, ¿no? Entonces, creo que no se debe de permitir, me parece ser justa la demanda de México, habría que ver si será, por lo menos ya las victorias parciales las está llevando el gobierno mexicano, ya se declaró que la expulsión del gobierno de Ecuador, bueno, del Estado de Ecuador como miembro de este organismo, tiene que darse a través de todos los estados y que, pues no, digamos, el Consejo no puede quitarlo como tal, no puede quitarle sus derechos como tal, pero imagínense, esto sería un galimatías, ¿no? Si en algún momento, imagínense, alguien se va a solicitar refugio a una embajada y el país, digamos, lo nombra que es un delincuente, pues sabemos que perfectamente se pueden armar pues procesos de delincuencia, ¿no? Pues sembrarle drogas, sembrarle procesos que ya sabemos que los hacen. De ahí que en las convenciones vigentes, los países asilantes
es decir, los que dan el asilo, tienen el derecho de hacer una averiguación de si efectivamente es una persecución política o es una persecución delincuencial. Y mientras esto no se determine, no pueden invadir las embajadas, los países, digamos, en donde pues tienen representaciones diplomáticas de otros, ¿no? Y ahí es donde está la gravedad del asunto. Creo que si esto lo dejan pasar, me parecería ser que vamos a entrar en un contexto internacional en donde pues ya nadie va a estar a salvo porque cualquier gobierno que llegue va a poder en algún momento determinar que ciertas personas son delincuentes, sí o sí, y en ese momento pues van a quedar pues sin el amparo de nadie, ¿no? Porque finalmente si a nivel nacional no consigues, digamos, una cierta seguridad jurídica y antes pues la podías buscar en términos internacionales, les van a quitar o nos van a quitar pues esa mínima posibilidad de que en algún momento podamos tener procesos judiciales justos. Gracias, gracias, mi querido Héctor. Sí, el caso, ahorita nos colocó Leonardo una declaración de Xóchitl Gálvez sobre el tema. En realidad, pues no la habíamos visto ninguno de los tres, hasta ahorita que nos la está colocando Leonardo, y es de hace 4 días, del 8 de abril. Y pues a mí lo que me dice también esto es qué tanto los medios corporativos protegen tanto a Xochitl que mejor nadie lo replicó, ¿no? Nadie replicó, fue una declaración que pasó en la oscuridad, porque, pues, y mire que nosotros estamos pues, siempre verificando y checando varios medios de comunicación, dando un seguimiento de lo que sucede, pues no teníamos el registro de eso, que también es un dato importante, que ningún medio haya querido replicarlo. Pues tienen ahora un dilema, Héctor, los medios Sí, corporativos, pues muy complicado, porque con las declaraciones que hace Xochitl, dicen, puta, pues lo sacamos o no lo sacamos, no sé, porque si lo sacan resulta peor. No sé sí, qué decía al respecto, Héctor. sí, fíjate, mira, en esto que estamos aquí comentando, ¿dónde estuvo Julián Assange refugiado? en la embajada. ¿De dónde? De Ecuador. De Ecuador. Sí, Digo, sí. es un principio de ellos. O sea, que venga pues, este presidente Noboa, que insisto, es la élite de la élite de Ecuador, es un tipo hipermillonario, creo que es el más rico, la familia es el más millonario que hay ahí, la más millonaria. Él nació en Estados Unidos, viene con la filosofía de Estados Unidos, pues, ¿qué se podía esperar? ¿Qué se podía esperar de esta persona, ¿no? Que, pues, hay que recordar que viene un referéndum precisamente ahora en abril y que a lo mejor pues lo hizo también como una medida de ganarse adeptos, de decir, bueno, pues aquí está la delincuencia muy desatada, yo soy el de mano dura y a mí no me importa, tengo los tamaños y voy a hacer lo que tenga que hacer para pacificar Ecuador, ¿no? Como si efectivamente una visión punitiva fuera la solución de los problemas, ¿no? Y me parece que está absolutamente equivocado y no sé si en algún momento dejen de ser un poco mal pensado, pues a lo mejor hasta quien quita y hasta se fue a recibir línea ya a Estados Unidos de cuáles serían los pasos siguientes que tendría que hacer él en su país. Eso es lo que pensé precisamente. Yo no lo pensé tanto en vacaciones, Ujú. sino que, pues qué casualidad, ¿no? Todos pensamos eso, que se fue a recibir. Sí, 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 sí. sobre eso, perdón, Héctor, te interrumpimos, No, ¿verdad? no, adelante, adelante. Sí, bueno, sobre esto, Héctor, que tú señalas del referéndum, me parece muy, muy importante. Hace unos días, Laura Karsten entrevistó, hizo dos entrevistas, a mí me parecen muy importantes, ojalá y el público lo pueda revisar, la audiencia en Hecho en América, y una de ellas, una de las compañeras, estaba en Ecuador, es ecuatoriana, y hace un análisis muy interesante de lo de la consulta que está por venir. Y Ujú. son dos temas, ella decía. El primero es aprobar el pago por hora a la fuerza de trabajo. O sea, ya no por día, sino por hora, ¿no? Que eso, pues realmente decimos que es el extremo del neoliberalismo, ¿no? O sea, nada de contrato laboral, no, sino pagar a la fuerza de trabajo por hora, ¿no? Así como prácticamente decíamos y comentábamos, pues como en algunos territorios aquí en este país, en el norte, ¿no? Que enganchan a los
pues hombres y mujeres de Oaxaca en particular, ¿no? Y que son contratados a destajo y se les va pagando por hora, algunos de ellos o por de acuerdo a las número de cubetas que van juntando. Bueno, pues eso se va a discutir como un punto fundamental en el referéndum, el pago por hora. Y dos, la posibilidad de que las Fuerzas Armadas, el ejército, controle varias cárceles y otros espacios, pero ella en particular hablaba de las cárceles, ¿no? Entonces, bueno, ella hacía una lectura, igual que lo hizo Stalin Herrera, también otro ecuatoriano de Claxo, que entrevistamos aquí el día lunes, Héctor, de que ellos estaban leyendo también esta acción que había tomado en contra de México en clave política en torno al referéndum, ¿no? O sea que esta acción también tenía un mensaje para este referéndum que se va a realizar, pero me parece que si él pretendía tener popularidad en la población, pues con esto realmente pues no está teniendo más popularidad, más bien también nos decía todo o una parte del correísmo que había pues estado o que había en algún momento dicho, sí, hay cierta unidad con este nuevo gobierno, cierta unidad, pues se rompió desde este día que se entró y se violó la embajada mexicana. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? Sí, sí, concuerdo con los puntos de vista que has expresado, ¿no? Me parece que en la primera parte, lo que mencionabas del trabajo por horas, ¿ustedes se acuerdan cuando hubo una campaña aquí en México, cuando decían que dinero no sobra, pero trabajo no falta? Que pasaban algunos comerciales donde pues sí les hacían falta cosas y terminaba diciendo, sí, no nos alcanza, pero trabajo no nos falta, ¿no? Sí. Prácticamente en una estrategia muy perversa, muy malévola, donde pues ahora sí que le hacen ver a la gente, no vas a ganar lo suficiente y confórmate con que tengas trabajo, ¿no? Y en esa medida con que tengas trabajo, sean las condiciones que fueren, dale gracias a Dios de que lo tienes y que no estás desempleado y confórmate con eso y seguimos tan campantes como si nada. Mientras una parte de la población pues solamente sigue teniendo unos niveles de ganancia exorbitantes, ¿no? Como es la clase empresarial, ¿no? No todas, pero sí una parte importante de la población, ¿no? Y en el caso de las prisiones, pues nuevamente el problema que se tiene ahí en Ecuador, que también hay que decirlo, es una parte desde el punto de vista geopolítico muy importante en el trasiego de drogas, ¿no? Recordemos, pues hace frontera con Colombia, hace frontera con otros países y desde ahí, pues perfectamente pueden traficarse hasta acá. De hecho, pues también hay que recordar que el hecho de que el presidente, bueno, la embajada mexicana le haya dado asilo al ex vicepresidente de Ecuador, pues también ya lo están relacionando como que pues eso confirma la campaña del narcopresidente de López Obrador, porque finalmente pues está defendiendo a los narcopolíticos, ¿no? Como les llaman allá, digamos, a todo lo que tenga que ver con Rafael Correa, que ya no hayan por dónde atacarlo, porque efectivamente también con todos los asegúnes que tenía, era otro proyecto totalmente distinto y era un proyecto, y esto hay que recalcarlo, que no estaba acorde con los intereses de Estados Unidos. Recordemos que allí en Ecuador las inversiones que se tienen por parte de China en el terreno energético, por lo menos antes, digamos, en la época en que me tocó estar más presente, eran muy, muy importantes. Entonces, el freno, digamos que de alguna forma se trató de dar a que, pues, recordemos la famosa frase de Estados Unidos, América para los americanos, y tratar de frenar proyectos que no convinieran los intereses, también es un aspecto que tendríamos que ver, ¿no? Y el sistema carcelario en Ecuador es un tema súper interesante. Recordemos que ahí a cada rato hay masacres. Es un sistema muy corrompido, muy corrupto, en donde pues hasta ahora, digamos, no ha habido los elementos, no ha habido la estructura ni la inteligencia, digamos, de los mandos que están al tanto o que son los responsables de esta situación para ponerle un freno, digamos, a las cosas que se dan ahí adentro, a las disputas que están entre los cárteles, en guerrilleros, la delincuencia común y también parte de la población, pues que ni la debía ni la temía, pero que también está ahí dentro en las cárceles. Entonces, recordemos que Ecuador, desde el punto de vista de Estados Unidos, es una parte muy significativa, muy importante dentro de los intereses que ellos desean salvaguardar ahí pues, en el continente, ¿no? Pues ya sabemos que recientemente a Milei ya le aprobaron, o digamos, ya acordaron con él
que se va a establecer una nueva base militar allá en Argentina, y pues eso los debe tener muy contentos y los debe tener muy alentados para seguir teniendo pues control de tipo militar en toda esta región de nuestro continente. Ya, pues gracias, mi querido Héctor Javier. Pues estaríamos llegando al final de esta mesa. No pudo estar Jesús Cervantes, que ha estado enferma, Sí, eh, ojalá se mejore, ¿no? y ojalá se mejore, estuvo incluso hospitalizada, pero bueno, ya nos escribió que está mejor, iba a intentar conectarse, pero no se conectó. Y pues dejaríamos entonces, Héctor, también para reflexión final de este escenario político, y yo lo añadiría un elemento que me parece muy importante en lo que toca a la fortaleza del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando le hace un llamado de atención muy fuerte a Estados Unidos y a Canadá. Les hace una crítica directa en la conferencia matutina, en la mañanera, eh, a Estados Unidos y Canadá por su respuesta ambigua sobre el caso de Ecuador. Hubo ya respuestas no solamente de ellos, sino también de Luis Almagro de la OEA, que también parece ser que le llegó ahí la señal del presidente. ¿Qué decía al respecto, Héctor, sobre esas respuestas? Sí, fíjate, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque no solo fue el pronunciamiento del presidente en el caso de Estados Unidos y Canadá, sino que la respuesta fue positiva al presidente, ¿no? No fue, digamos, ahí alardeó de qué onda con ellos, porque pues lo pudieron haber dejado pasar, ¿no? Y qué bueno que efectivamente le respondieron y de una manera pues afirmativa hacia su gobierno, porque pues finalmente son grandes socios comerciales, son vecinos, tienen un tratado entre ellos y pues no creo que no se podía esperar otra cosa de ellos, ¿no? Y en el caso de Luis Almagro, bueno, el impresentable, no es que, como dijo irónicamente, bueno, lo escribieron en algún periódico de estos que ya sabemos, que ahora sí, Almagro hermano, eres mexicano. No, no, para nada, ¿no? Sí, no, así lo pusieron, ¿eh? Como ya pues condenó también la invasión a la embajada mexicana, y ahora sí, ¿no? Y ahora resulta que es Almagro hermano, ¿no? No, no, para nada, ¿no? Bueno, si este tipo todavía avala la resolución en contra de Ecuador, es que ya no cabe duda que eso no tiene justificación alguna para lo que hizo el gobierno ecuatoriano. Y en eso me quedaría yo, ¿no? No hay nada que justifique esta invasión del gobierno de Ecuador y que en ese sentido hay que defenderlo a ultranza de los pronunciamientos que se hagan y de todas las medidas, insisto, no solo a nivel de Estado, de país a país, sino también a nivel de persona, que por ejemplo ahí podría ser la Corte Penal Internacional o algunas otras instancias. Ahí no sé si con los maxiabogados pudieran abordarlo, qué se pudiera hacer, porque creo que este tipo no podrá quedar impune, como bien decía Correa en algunas de las entrevistas que le hicieron, pues este señor si no gana las elecciones en 2025, pues se va a ir muy tranquilo a Miami y a disfrutar de sus cosas y como si nada, ¿no? Entonces, si el mismo Almagro, que ya lo estamos viendo ahora, pues reconoce que esta invasión no debe haber sido, pues no cabe justificación alguna, por más que nos quieran vender y por más que la señora Gálvez diga que México no debe ser una defensa de delincuentes, ¿no? Como si la mujer supiera cómo se manejan estas cosas, lo cual denota todavía más, un punto más a su ignorancia, y perdón, les juro que no lo digo desde un punto de vista machista ni misógino, ¿no? Ahora sí, como ella misma dice, con todo respeto a las mujeres que nos están oyendo, ¿no? No lo decimos por ser mujer, sino por lo que está representando en términos de proyecto político. Gracias, Héctor. Pues tenemos que ir cerrando, pero una última pregunta. La canciller Alicia Bárcena ha señalado pues que están pensando incluso en una demanda penal, ¿Sí? ¿no? Sí, sí. Penal por eso me parecería a mí muy importante que también lo pudiera concretar México, ya veremos. Pero ¿qué escenario podemos esperar? ¿Qué respuesta podríamos esperar de la ONU? ¿La ONU suspendería a Ecuador, o sea, si no se disculpa? Bueno, primero, pues preguntarte si tú consideras que Ecuador se va a disculpar y si no se disculpa, ¿qué va a proceder en la ONU, conociendo la historia también de la ONU, Héctor? Bueno, Ecuador con este presidente no se va a disculpar. Sería que él reconociera ante su población que se equivocó y no lo va a hacer porque eso pues le daría
votos negativos, tanto para el referéndum que viene como para las elecciones del año que viene, en 2025, porque todo parece indicar que el tipo se va a querer reelegir. Recordemos que él está cubriendo un interinato, ¿eh? O bueno, no sé cuál sea la figura, pero no tiene un periodo completo, ¿no? Entonces va por allá, ¿no? Y en el caso de la ONU, no va a hacer nada mientras no sé si ahí se actúe por consenso, mientras los países no decidan con ellos, pues sacar a Ecuador de esta organización, ¿no? Me parece que si no, pues va a ser como las llamadas a misa, como pues el papel que ha hecho la ONU ante lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Allá en Palestina, ¿no? Muchas resoluciones, muchas condenas, mucho eso, mucho el otro, pero Israel sigue haciendo exactamente lo que ha venido haciendo desde que inició el conflicto y peor aún, agravado porque además pues ya estamos viendo todos los llamados de atención que están dando por todas partes de que por lo menos deje pues, pasar la ayuda humanitaria, que ni eso, ¿no? Y aún con pláticas que están haciendo entre Hamas y el gobierno israelí, sigue asesinando gente allá en Gaza. Ya, gracias Héctor Javier. Pues Héctor, no sé cómo están tus tiempos, pero si no les molesta, me gustaría pasar un video eh, de que ayer pasamos de una forma un poco accidentada porque había problemas técnicos ahí en la Feria del Libro, pero es un video a propósito de esta ofensiva que hay contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y esta figura de la que hablabas hace un rato y de la que hoy el presidente volvió a tomar el nombre de Claudio X González, que lo tienen identificado en el gobierno, que sigue operando parte de las campañas de la ofensiva que hay contra esta administración. Nosotros presentamos el día de ayer un video que si tienes tiempo de quedarte, Héctor, para verlo, si no lo entendemos, pero que es un video de un reportaje que trabajamos en el 2019. Precisamente tenía unos meses de haber asumido el presidente López Obrador la administración. Claudio X González, a través de la organización Mexicanos contra la Corrupción, estaba muy empoderado. Nadie se metía con Claudio X González, mucho menos contra Mexicanos contra la Corrupción, salvo algún artículo que salía por ahí, nosotros publicamos el primer reportaje audiovisual que denunciábamos precisamente a Mexicanos contra la Corrupción y denunciábamos a Claudio X González y denunciábamos también esa vinculación que había, por ejemplo, en el New York Times, que pues, todo esto que está sucediendo ahorita, en realidad estaba sucediendo de tiempo atrás. Y lo que intentamos fue conectar, traer algunos fragmentos de ese reportaje, traerlos al tiempo presente, cuando Claudio X González habla de tres pases, tres elementos dentro de su estrategia, de la estrategia que tenían, en este caso, para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que podemos ver es que esa estrategia que hablaba en un video del año 2016 se traduce en esta administración en los hechos reales. Así que si les parece, vamos a verlo, intentamos conectar eso y regresamos. Sí. Goles. No más fintas, goles. No es de gambeteros, es de goleadores. Con gambetas no se ganan los partidos, se ganan con goles. Yo he hablado abiertamente de la sección 22, de la sección de Chiapas, de la 18 como delincuencia organizada. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. A partir del 1 de enero arrancó ya Mexicanos contra la Corrupción. Vamos a combatir la corrupción y la impunidad por 3 ventanas fundamentales.
comunicación y movilización social para difundir información, mantener el tema en la luz pública, atraer legitimidad, recursos, apoyo, firmas de la sociedad para combatir la corrupción. Democracia no son solo elecciones libres. Segundo, investigación de primer orden. O bien que un periodista pueda publicar una investigación sobre corrupción. Hoy, una investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción y la impunidad revela la vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México, José Ramón López Beltrán. Las casonas en Houston, el coche que maneja, todo contrasta con el discurso oficial de su papá. La campaña promocional del empresario Claudio X González Guajardo a través del trabajo Mexicanos contra la Corrupción rendía sus frutos. Así, de pronto, un 30 de agosto de ese mismo 2017, apareció una nota en primera plana en el New York Times. Un empresario activista lucha contra la corrupción en México y se convierte en un blanco del Estado. Era el encabezado de una nota escrita por el corresponsal Assam Hamed, quien obtuvo su licenciatura en Economía e Inglés en la Universidad de Virginia, según detalló Talking Biz News. El manejo editorial de Assam Hamed, con que se refería a los X González, padre e hijo, parecía más una nota pagada que un reportaje periodístico. Hubiera sido bueno que Assam Hamed contara de su amistad con el director general de comunicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Darío Ramírez. Tal vez eso nos explicaría algunas líneas editoriales. O tal vez las cabezas de Mexicanos contra la Corrupción nos enseñen cómo una asociación civil logra alianzas redituables con fines políticos. La revista Gato Pardo, que dirige Felipe Restrepo, también dio cabida al empresario activista que combate la corrupción. El mismo día que salió publicada la nota en el New York Times, ese mismo día salía en Gato Pardo. Y tercero, con litigio estratégico, vamos a litigar casos emblemáticos de corrupción en el país desde la trinchera ciudadana. Significa también que tengamos la posibilidad de acudir ante un juez cuando el gobierno nos persigue injustamente, o que los ciudadanos podamos contar con información sobre cómo el gobierno gasta el dinero público o cuáles son las decisiones que están detrás de una obra de infraestructura o de la política de salud. Y también que la Suprema Corte anule una ley que va en contra de la Constitución. Todo eso significa tener democracia. El pasado mes de junio, un grupo de empresarios del sector más recalcitrante de la derecha en México promovió una cascada de 147 amparos contra uno de los proyectos importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador: la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, conocido en nuestro país como el Aeropuerto de Santa Lucía. Los empresarios crearon un frente de guerra denominado No Más Derroches, encabezado por los empresarios Claudio X González Guajardo, presidente de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y por el empresario Gustavo Hoyos, presidente de la Coparmex. También participan la organización empresarial México Unido contra la Delincuencia, entre otras organizaciones más. El grupo de abogados que se prestó o se sumó a la guerra declarada contra el Ejecutivo Federal es el Consejo General de la Abogacía Mexicana, cuyo presidente es José Mario de la Garza Marroquín. El Consejo General de la Abogacía Mexicana tiene además 12 consejeros. Usted los está viendo en sus pantallas. Entre ellos se puede apreciar a los abogados José Ramón Cosío Díaz,
exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a los abogados Javier Quijano y Luis Manuel Pérez de Hacha, entre otros. En una entrevista con la conductora de Televisa, Paola Rojas, el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, José Mario de la Garza Marroquín, señaló lo siguiente. Platiqué contigo hace unos días, tenemos 147 demandas que están avanzando y también podemos prever que tengamos en el transcurso de la semana que entra otras suspensiones más, lo que va a ir dándole fuerza al colectivo y vamos a ir dándole pues apoyo a nuestro posicionamiento jurídico, porque entre más jueces tengan el pronunciamiento de una suspensión, pues eso que consideramos que va a ir dándole solidez al asunto, Paola. ¿Qué agrupaciones integran a este colectivo de No Más Derroches? Están Mexicanos contra la Corrupción, que dirige Claudio X González, está Coparmex, estamos nosotros como Consejo General de la Abogacía, entre otros somos el colectivo y un grupo, por supuesto, de abogados que está actuando pro bono. Y la zona económica más dinámica en el siglo XXI, dicen los que saben más que yo de esto, va a ser Norteamérica. Tenemos un gran futuro, nada más no se nos ocurra ver para el sur. Hay que ver para el norte. Pues es Violeta, bueno, Héctor se tuvo que ir, se disculpaba. Pues esto, Violeta, pues lo que podemos ver es que pues la oposición está siguiendo pues prácticamente los lineamientos que planteó Claudio X González, y que se ve que todavía tiene un poder y una influencia pues muy, muy importante, además de toda una serie de revelaciones que han salido sobre este personaje y Mexicanos contra la Corrupción, con todos los financiamientos de todo tipo, desde el extranjero como de poderosas empresas mexicanas. Violeta. El micrófono. Sí, Ernesto decía que vemos que hay un comportamiento pues histórico de las derechas atacando cualquier oposición y cualquier peligro que ellos sientan de que va a ser afectado su patrimonio, Ernesto, y que va a ser afectado pues todos sus negocios y este proceso de acumulación de capital. Ernesto, estaba pensando pues también esto de que se ha puesto durante varios sexenios, pues o se ha dicho que López Obrador tiene un nexo con los rusos o es comunista, y se ha repetido así todos los sexenios cuando él ha estado en campaña y ya ahora como presidente. Y pensaba, ¿no, Ernesto, cuando fue Valentín Campa, también candidato del Partido Comunista, este ex líder ferrocarrilero, pues cómo también se hundió y se corrió por varias partes de este país, pues que los comunistas, y así lo decían, ¿no? Y así lo podemos ver en varios boletines, comían a los niños vivos, y que pues había varias cosas ahí que a uno le puede dar risa, Ernesto, pero lo que intentaban generar siempre en toda la historia ha sido temor y la palabra miedo. Y pues vemos que esta es una constante que se repite en las diferentes campañas, y bueno, y en estos segmentos que se han presentado, pues además permanecen y perviven otros elementos que se siguen repitiendo, además de lo de constante como el miedo, pues un discurso de hacia dónde tenemos que voltear a ver, ¿no? Como por ejemplo esto último que dice, hacia donde tenemos que voltear a ver es hacia el norte de América, porque en el sur pues está el peligro, está la amenaza y toda la construcción también que hay ahí en torno al miedo, Ernesto. Así es, Violeta. Y cuando hablamos, por ejemplo, ayer en estas invitaciones que nos hacían de la Brigada para Leer en Libertad, que es pues la guerra sucia de la derecha, y que ayer planteábamos, Violeta, esta parte de pues que nosotros el concepto de guerra sucia la tenemos que se ejerce desde el poder, pero en este caso, pues no solamente el que está en el gobierno tiene el poder, sino hay un poder todavía
supremo a nivel no solamente nacional, sino mundial, que es el gran capital, y estos poderes fácticos que están al acecho, a la sombra, y entonces es el contraste de modelos, ¿no? Ayer, que también tuvimos oportunidad de estar ahí con Luis Hernández Navarro, y hablábamos, Violeta, sobre esta parte en esos modelos, pues entra la educación, entra el magisterio también, pues traíamos a cuenta, porque estuvimos buscando también a los compañeros del magisterio, hablando de este modelo de derecha que quiere regresar, y ahí viene Aurelio Nuño, otra vez regresa después de 6 años de estar en Harvard, decía López Dóriga, en un cuartito, pobrecito, estuvieron viviendo en un cuartito en Harvard, pues 6 años después va a regresar como diputado plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional, y es esa derecha que quiere regresar. Y ayer precisamente también estuvimos conversando con los compañeros del magisterio, porque pedíamos los datos, las cifras de cuántos compañeros fueron presos por protestar por la reforma educativa del 2013 del gobierno de Enrique Peña Nieto, y no tenían el dato exacto, pero sí tenían un dato más cercano en lo que tocaba a los compañeros que habían perdido la vida, que fueron asesinados. 36 profesores y profesoras fueron asesinados durante el sexenio de Peña Nieto por las protestas. Y otro elemento que colocaban cuando quiere regresar la derecha, Violeta, lo que sucedió en el sexenio de Enrique Peña Nieto nos decían los compañeros del magisterio, pues muchísimos profesores y profesoras perdieron el trabajo, perdieron las prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, y pues varios murieron, que tenían tratamientos, y esos son registros que no se tienen, y que nos parecía importante, porque es importante colocar esos contrastes de lo que se hizo y lo que se ha estado haciendo en esta administración, y lo que ellos pretenden regresar a un modelo, como decía en la entrevista reciente que tuvo Aurelio Nuño con López Dóriga, esa palabra empresarial que no se les quita, educación de calidad. Violeta. Sí, Ernesto, y bueno, pues además todo esto, pues que tú estás diciendo, se teje a esto también que hemos estado señalando, Ernesto, de esta guerra judicial, el lawfare, y que para ella los medios de comunicación son fundamentales, porque ahí se va gestando una narrativa que trasciende, digo, no solamente son los medios corporativos, sino el uso de redes sociales, el WhatsApp, todas las redes sociales y las televisoras, los periódicos, el radio. Ahí se va gestando un discurso que vaya justificando pues parte de esta estocada que se pudiera ya dar después en términos jurídicos, pero ahí se va gestando. Y hoy en la mañana, Ernesto, el presidente decía, mientras no se democraticen estos medios públicos, o estos medios de comunicación, perdón, pues no habrá democracia, no podremos tener una verdadera democracia, Ernesto. Y bueno, y es lo que la derecha sigue teniendo, estos medios corporativos, estos medios de comunicación los sigue teniendo, a pesar de que ganó pues aquí Morena. Y eso es otra cuestión, Ernesto, ¿no? Que me parece que estas derechas funcionan o están en función de si ellas sienten cierta amenaza de sus intereses económicos, pues van reaccionando más agresivamente. Pero bueno, aquí en México lo que vimos es que Morena tiene el poder político, pero el poder económico, pues lo hemos dicho en muchas ocasiones, no lo tienen. No tienen el poder, por ejemplo, bancario, no se tiene el poder financiero, y menos el control de todas el sistema empresarial, Ernesto. Entonces, pues esa es una situación que ellos
pues quieren todo, pero cuando ven amenazados sus intereses, pues empiezan a construir toda una narrativa que insistimos que puede terminar en un lawfare, en una guerra judicial, pero se va preparando, ¿no? Estoy pensando aquí, por ejemplo, cómo reaccionaría la industria minera. Ya vimos cómo reaccionó en los medios de comunicación cuando se presenta esta iniciativa de prohibir la minería a cielo abierto. Inmediatamente, en minutos después, ya se estaba publicando en medios de comunicación que López Obrador había emprendido una batalla contra el sector minero. Y así lo decían, batalla, ¿no? Y que les declaraba la guerra. Entonces, en minutos, Ernesto, así. Entonces, pues es parte de cómo van reaccionando ellos, ¿no? Van reaccionando en función, pues también de la afectación, o si sienten afectados sus intereses, pues lo van haciendo así. Y por supuesto, pues que ellos quieren recuperar ese poder político que no tienen, el otro sí lo tienen, pero bueno, están utilizando y están haciendo todo lo posible porque esto sea una realidad, pero pues ya en este momento, Ernesto, se ve muy difícil, así es que veremos que utilizarán otro tipo de estrategias. Sí, y ahí está precisamente, Violeta, pues esto que señalabas, no solamente cuando fue y esta propuesta de reforma a la ley minera que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también desde que se hizo este otro primer intento cuando se garantizó que el litio fuera considerado un mineral estratégico de la nación. Pues bueno, a esta iniciativa que bien señalas, pues hay una reacción importante con estos sectores de la poderosa industria minera y que pues uno ve las reacciones y ahí están otra vez, Violeta, como bien señalas, pues las barras de abogados y llevándolo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que hay que entender esta macro política y este momento actual que estamos viviendo, haciendo un análisis del papel del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, y uno ve pues aquí todo un debate tremendo que hay y que este poderoso sector de la industria minera, vaya que si tiene poder, no solamente en México, en todo el globo terráqueo, y que son parte de los enemigos. Por eso, cuando uno hace un análisis político de las realidades, pues una cosa es que podamos ser críticos de decisiones que toma esta administración o las acciones que toma la ultraderecha o la derecha contra esta administración o situaciones de violaciones a derechos humanos. Y otra es tratar, y déjenme usar esa palabra, tratar de ponerse en los zapatos del otro o de la otra, y es cuando estás en la presidencia de la República, pues tienes que mirar que ahí abajo, en medio y arriba hay pues enemigos, monstruos grandes que pisan fuerte a nivel nacional e internacional y tienes que tratar de mediar, regular, no puedes irte así frontalmente contra estos poderosos sectores porque te pueden generar una desestabilización pues bastante importante en el país y son pues ese timing político que se adquiere pues solo con los años, Violeta. Sí, Ernesto, pues exacto, me parece, yo coincido con lo que dices y también nos imaginamos cómo reaccionaría el sector bancario si hubiera una propuesta o alguna iniciativa que ellos sintieran que afectan su situación económica, que sabemos que acá tienen estas ganancias extraordinarias. Y te acuerdas cuando inició este sexenio que hubo una propuesta, ¿no? Curiosamente de Monreal, de pues quitar todos estos cobros de los servicios bancarios que tiene esta banca comercial que entró acá una vez que se privatiza la banca mexicana y que pues con eso y con las altas tasas de interés pues tienen estas enormes ganancias que no las obtienen en ninguna otra parte del mundo. Entonces intentó, y por supuesto que el gobierno mexicano y López Obrador inmediatamente, el presidente dijo, yo no avalo esa iniciativa,
y pues se tuvo que echar para atrás. Pero bueno, estamos hablando pues de los poderes económicos mundiales, Ernesto, y que sobre eso pues se tiene que caminar, como tú dices, pues lentamente, porque si no habría una situación, una respuesta pues de ellos muy fuerte, muy fuerte, y esto podría llevar a una situación ahí sí de desestabilización económica, y eso tener un impacto en términos políticos, ¿no? Esta pues situación que se pudiera vivir en términos económicos, pues sería como una especie de caída de estas fichas de dominó hacia todos los otros ámbitos, Ernesto. Así es, Violeta, y le agradezco a Marta Elvira Márquez, que hace un rato señalaba el IMSS y es el ISSSTE, tiene razón, así que muchas gracias por la precisión con respecto a las prestaciones que les fueron quitando, además de unos niveles terribles de corrupción, el desmantelamiento del ISSSTE, particularmente en la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. En fin, es un mundo por hablar, por compartir, por analizar. Pero Violeta, pues con esto estamos llegando al final de esta emisión. Hay mucho de qué hablar. Pues aquí está, dice, ¿esto es de cuándo, Leonardo? ¿Perdón? Del 2018, noviembre de 2018, Morena presenta iniciativa que prohíbe a los bancos cobrar comisiones. Bueno, pues eso es del 2018. En fin, es todo un mundo. Sí. Es lo que decimos, ¿no? Que ahí se tuvo que dar marcha atrás. Gracias, Leo. Se tuvo que echar marcha atrás porque se sabía que se estaba metiendo con un poder mundial, y pues López Obrador inmediatamente dijo, yo no avalo esa propuesta. Sabía, es esta parte del cálculo político que me parece que él ha tenido, Ernesto. Por supuesto que todos quisiéramos que los bancos dejen de ser pues estos, o sea, realmente, ¿no? Hay un despojo permanente a la nación, esta acumulación por desposesión que vivimos diario con ellos, pero meterse con la banca privada y que tiene un poder mundial, pues López Obrador ahí hizo un cálculo y dijo no en este momento. Ya después hemos visto también a la tesorera de la nación siendo crítica con este poder que tiene inmenso, con los recursos de la nación, porque no solamente son los cobros que hacen, sino con todo el manejo que entra al erario público a través de la banca comercial, Ernesto. Entonces, pero ni aún con todas estas denuncias que me parecen que han sido muy sustentadas de Elvira Concheiro, pues se ha podido avanzar sobre este gran poder que tiene la banca privada. No, y además lo has señalado en varias ocasiones, Violeta, pues si hay un país donde tienen las ganancias más importantes los bancos y particularmente el Banco Bilbao Vizcaya y el Santander, pues es en México, Violeta, ¿no? Sí, es en México, en ninguna otra parte del mundo donde tienen y gestan su mayor parte de riqueza, Ernesto. Ernesto, hay un tema que a lo mejor ustedes alcanzaron a escuchar en la mañanera o ya habían entrado, no sé, que son las declaraciones que hizo Eduardo Ruiz Gili en torno al modelo económico de AMLO. No sé si ustedes la alcanzaron a escuchar o ya no alcanzaron a Sí, escuchar. escuché que el presidente comentó y que le había gustado mucho el debate o las declaraciones de Ruiz Gil y Violeta. Sí, porque sorprende, ¿no? A mí me sorprendió por el personaje, por cómo se ha comportado en muchos temas, pero realmente sorprende su declaración haciendo pues un reconocimiento, diciendo que la situación económica pues que le sorprende a todos, pero que va muy bien, ¿no? Que va muy bien y está debatiendo, ya no entendí con quién estaba debatiendo en una mesa, y que decía lo que pasa pues es que en las realidades que no se alcanzan a ver es que las becas que se están entregando están generando también pues economías locales. Eso ha hecho que haya una reactivación del consumo local, y eso pues ha tenido como un círculo virtuoso. Digo, no lo dijo así, pero es parte de lo que se ha comentado también esta mañana en la mañanera. Sorprende pues esta declaración en términos económicos, que alguien, ¿no? Que alguien
que pues opositor de López Obrador, del presidente, pues haga un reconocimiento, porque nadie, Ernesto, prácticamente ningún economista opositor, ningún economista de derecha, ningún economista pues de otra corriente pues distinta, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en Ramírez de la O, que ya dijo Claudia, me gustaría que se quede, pues ha hecho un reconocimiento a la política económica que se ha seguido en este país, a toda la política de gasto público, de recaudación fiscal, de el manejo, o sea, no han hecho ningún reconocimiento y él que pues está en la oposición, pues hace un reconocimiento importante, Ernesto. Así es, Violeta, y creo que pues esa es una de las principales fortalezas desde nuestro punto de vista de esta administración. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues se ha conducido como un hombre de Estado en ese sentido y pues la capacidad de tener una mirada y un ángulo en la micro y macroeconomía pues nos parece importante y hay varios, ya lo hemos hecho en varios momentos, pues los indicadores, Violeta, los indicadores del manejo financiero de esta administración, pues son los que ahí han saltado a la vista, el control inflacionario, también el control de la devaluación del peso frente al dólar, pues también ha sido pues sorprendente, nadie lo podía creer. En fin, pues que hay un reconocimiento en ese sentido, ya lo sabe, pues así como somos críticos, pues así también reconocemos pues las cosas valiosas e importantes que se han hecho en este país durante esta administración, Violeta. Sí, Ernesto, coincido. Pues hay que ver detalladamente después qué dijo y con quién estaba debatiendo, porque él le decía, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Y bueno, pues ahí están los datos, que bueno, son datos, también tenemos realidades, pero los datos dicen también mucho, Ernesto, y hay algunos que podríamos tener o analizar críticamente, pero todos los que tú has dicho son así, ¿no? Tenemos crecimiento, tenemos inversión extranjera directa, estamos rompiendo récord en eso, en reservas internacionales, en varios elementos y en esto que tú acabas de decir, ¿no? Todos los sexenios había devaluación y pues se esperaba una gran devaluación en este sexenio y no fue así, ¿no? Digo, hay algunos elementos que podríamos analizar ya más detenidamente, ya después lo haremos, en esta parte, por ejemplo, de mantener una alta tasa de interés, más del el doble de la de Estados Unidos, pues hace que llegue un tipo de capital que son estos capitales golondrinos que no se asientan, pero en contraparte tenemos esta inversión extranjera directa. Entonces, pues más o menos podríamos decir que hay ahí cierto equilibrio, aunque el primero tan pronto bajen las tasas de interés aquí y suban en otros territorios, pues estos capitales golondrinos se van, ¿no? Entonces también ahí habría que hacer un análisis así cuidadoso de qué implicaciones tendría que el Banco Central, el Banco de México, baje la tasa de interés con este tipo de capitales. Eso tendría una repercusión también en términos reales y bueno, por eso también ha sido este manejo, pero sigue estando muy alta, Ernesto. Entonces, ese sería un elemento crítico que sí tendría que tener cuidado el próximo sexenio sobre eso. Así es, Violeta. Pues bueno, seguiremos platicando sobre eso.